Amén, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a La Voz de Berea, un programa expositorio de la palabra de Dios. Amén. Casi en todos mis programas, hermanos, de la Biblia, hermanos, sea predicación o enseñanza o un tema apologético, siempre el motivo de atrás es exponer la palabra de Dios de una manera correcta, en contexto. Les he dicho yo en tiempos atrás, en mis estudios de la obra beriana, que es un estudio apologético, donde examino toda doctrina, todas las doctrinas. Mañana lunes estaremos empezando la serie de, me parece que es de los adventistas, del séptimo día. Es una doctrina poca diabólica, no crea usted los adventistas, no crea usted que nomás es de guardar el sábado, no, ellos tienen algunas creencias raras que el Leonard G. White enseñaba, hermanos. Raras enseñanzas de esa mujer. Pero tengo ese programa apologético, hermano, y lo que la gente no entiende cuando uno predica o tiene un programa apologético, la idea no es nomás estar ahí criticando como algunos falsamente me acusan. Que no, eso de estar criticando nomás y para acá, para allá. No se trata de eso, hermano. Porque déjeme leer una cosa. ¿Por qué hubo tanta oposición contra los profetas en los tiempos de la Biblia? Porque traían el mensaje de Dios. ¿Se acuerda? Creo que era en 1 Samuel capítulo 22. No, Reyes. 1 Reyes capítulo 22 me parece. ¿Se acuerda usted que Acab quería ir a pelear en Ramot de Galar y destruir a los enemigos de Israel? ¿Se acuerda? Acab. ¿Se acuerda de él? Entonces él mandó a llamar a los 400 profetas. ¿Cuánto les dije? 400 profetas. Los mandó a traer para que le profetizaran a él. Y estos 400 profetas profetizaron a favor de la guerra. Ve y pelea a Ramot de Galar, porque Jehová ha dicho que entregará a tus enemigos en tus manos. Y se puso unos cuernos y andaba ahí con los cuernos diciendo: así acornarás a tus enemigos, ha dicho Jehová. Y por algo acá como que no estaba muy persuadido. Y se había aliado él con el reino del norte. Y dijeron: ¿habrá un hombre aquí con quien podamos consultar a Jehová? O sea, como que no le querían a esos 400 profetas. Hay uno por ahí, dijeron, hay uno por ahí, dijo Acab, pero nunca me profetiza nada bueno. Término moderno, nunca me profetiza nada positivo. Término moderno, nunca me profetiza nada positivo. Ese sería el término moderno. Pero eran ¿cuántos, hermano? 400 profetas profetizando una falsa profecía a Acab y al pueblo de Israel falsamente. 400 profetas. Pero Miqueas no me gusta porque me profetiza puras cosas malas. Sin embargo, vino y profetizó. Pero ahí lee usted que se presentó un espíritu delante de Jehová en los cielos, porque estaban los ejércitos del cielo. Yo quiero que usted sepa, hermano, que cuando Israel pelea, cuando la iglesia está bajo ataque, yo quiero que usted entienda que los ejércitos del cielo están ahí listos para defender a la iglesia, hermano. Satanás no puede destruir a la iglesia, no puede destruir a Israel como lo quiere hacer estos días, a Israel. Irán quiere desaparecer a Israel del mapa. Ahorita entramos al anticristo, hermano. Le voy a hablar un poco del anticristo hoy. Pero lo quiero llevar para que usted mire que la verdad nunca va a ser con la mayoría de la gente. La mayoría de la gente no quiere la verdad, quieren mentira, quieren entretenimiento, quieren algo que nomás que los motive. Pero la mayoría de la gente en la iglesia y fuera de la iglesia no quieren la verdad. No quieren la sana doctrina, quieren entretenimiento. Quieren que les hable, les profeticen puras cosas bonitas, como lo hicieron los 400 profetas Acab.
Y llega Miqueas y le dice, porque le dijeron a Miqueas cuando fueron a traerlo, vale más que tu profecía se conforme a los 400 profetas de Acab. Vale más que diga lo mismo que ellos. Lo amenazaron, porque te la verás si no. Y vino Miqueas y le profetizó lo que ellos querían que profetizara. Pero Acab discernió que algo tenía Miqueas, que no estaba hablando con verdad, y lo reprendió. Le dijo, ¿cuántas veces no te he dicho que cuando me hables en el nombre de Jehová, me hables la verdad? 400 profetas profetizando lo que él quería escuchar, lo que el pueblo quería escuchar, y un solo profeta predicando lo que era la voz del cielo. Nunca, hermanos, la verdad bíblica va a hallar aceptación en la sociedad. Esta es la razón por qué ni 3% del mundo son cristianos. Más de 8 billones ya. Y esta nación, nuestra, América del Norte, es la única nación considerada cristiana. Me refiero a creer en Cristo. Porque los judíos, aunque son el pueblo escogido de Dios, no aceptaron a Jesucristo como el Mesías. Los profetas, aún Jesucristo, tuvo pocos amigos. ¿Ustedes creen que Cristo se mantenía rodeado de amigos, hermano? De amigos no. Cristo se mantuvo rodeado de gente que necesitaban comer, necesitaban un milagro, necesitaban ser liberados, sanados. Y mientras que él hacía todas estas cosas, tuvo muchos seguidores. El problema es que cuando Cristo empieza a hablar de la cruz, de ir a morir, y que iba a ser crucificado, se fue toda la gente. Y no ha cambiado nada estos días. Pocas iglesias predican la verdad. Pocos pastores se atreven a predicar la verdad. Muchos porque les quitan el salario. Muchos porque no le dan su cheque que la corporación le manda automáticamente. Y otros por no perder los millones que les llegan de donaciones. Joel Osteen, Cash Luna. Todos ellos. ¿Por qué? Porque no aman a Dios y no aman a la gente. Aman su bolsa. Aman su ganancia. Por eso en este programa, La Voz de Berea, y todos mis mensajes son expositorios. Yo no predico alegóricamente, hermanos. Yo no predico motivación. Yo predico el Evangelio. Yo predico la palabra de Dios porque eso es lo que nos va a dar la vida, la libertad y nos va a dirigir a la verdad. Y en esta mañana quiero seguir con el tema. Le estoy dando nomás una explicación de qué se trata este programa. Yo no soy de los pastores que voy a leer un versículo, gritar una hora en el púlpito, despeinar a la gente al último, echarle chorros de aceite. Y ya se van las hermanitas y los hermanos. ¡Ay, qué rico el culto! ¡Ay, qué bonito estuvo! Viene el siguiente domingo lo mismo. Y el otro domingo ya tienen 20, 30, 40 años haciendo eso. Y ahí está el pastor, mimándolos con la tetera porque los niños no crecen. 30, 40 años en el Evangelio y no maduran. No conocen doctrina. No conocen la palabra de Dios. ¡Qué vergüenza, hermano! Tanto año en el Evangelio y todavía dependan del pastor para su conocimiento bíblico. Claro que estamos aquí para ayudarles en lo que podamos, hermano. Pero usted tiene que llegar a un punto donde usted madura y crece en la palabra, porque ¿qué si se desvía usted como mi pastor se desvió? 40 años estando bajo un mismo pastor. Él se desvió, hermano, de la verdad. Él se apartó de la verdad. Y aquí en Odessa hay iglesias grandes que se han apartado de la verdad. Hay iglesias aquí en Odessa que se fueron para Vino Nuevo, a la mentira de Vino Nuevo, que trajo Rodney Howard Brown, el de Florida, que trajo el de las tribus de África, de los tribus kundalinis, que la borrachera espiritual, que el desmayo espiritual y tanta tontería y media, que los congresos, que las regresiones, todas esas tonterías, hermano. Los encuentros de liberación, ahí lo tienen hasta que usted vomite sus pecados, según usted, según ellos.
Ahí lo tienen estrujándolo hasta que usted se acuerde un pecado que cometió su papá o su mamá para que esa maldición generacional salga de su familia. Mentira del diablo, hermano. La maldición generacional nunca ha sido doctrina bíblica, nunca tiene apoyo bíblico, todo lo contrario. El Señor dice en Proverbios 18, 21, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llegará al pecado del hijo. Cada uno responderá por su propio pecado. Eso no lo creen ellos, ¿verdad? Porque ahí está en Ezequiel. Y es por eso, hermanos, que yo le explico en este programa y le hago el disclaimer. Yo no predico emocionalismo, hermano. Es más, en la iglesia nuestra no hacemos llamamiento al altar cada servicio, hermano. Si un hermano necesita que oremos por él porque está enfermo, lo pasamos para frente, lo ungimos con aceite, como dice la Biblia, oramos por él. Pero de ello, gritar ahí por 2-3 horas, de nada le aprovecha a usted. Usted necesita aprender la palabra expositoriamente para que entienda y la aprenda y pueda contender y defender su fe en Cristo. Cuando lleguen los ataques del enemigo, las falsas doctrinas, los falsos profetas, los falsos maestros, las doctrinas de demonios, que la Biblia dice que iban a estar bien avivaditos en esos tiempos finales. Y lo único que echa fuera las tinieblas es la luz. Lo único que destruye la mentira es la verdad. Lo único que destruye la falsa doctrina es la sana doctrina. No hay de otra. Hoy quiero hablar, hermano, de lo limitado que está el anticristo. Porque hay muchos escatólogos por ahí, muchos maestros bíblicos enseñando que el anticristo va a controlar todo el mundo. Que va a haber una sola religión en todo el mundo. Eso no es bíblico, hermano, entienda eso. Quiero hablar de los límites que tiene el anticristo en este día. Porque hay muchos escatólogos por ahí desparramando una información que no es correcta, hermano. Mira, hermano, yo vengo de las Asambleas de Dios por 40 años. Yo tuve que ser liberado del dogmatismo de la Asamblea de Dios, hermano. No son una secta horrible que digamos, pero en su escatología y en otras cosas, ellos están mal. No porque son una corporación, la corporación más grande de todo el mundo de iglesias quiere decir que están bien. Traen buena doctrina, son sana doctrina cuando lo predican, pero también tienen lo suyo. Tienen sus cosas que no están correctas. Yo amo las Asambleas de Dios, hermano, tengo muchos amigos en las Asambleas de Dios, pero su teología tiene que ser corregida. Dios bendiga a nuestra hermana Enriqueta Carrizales, bendiciones, buenos días, amén. No porque les decía la verdad y solo querían el beneficio. Exactamente, solamente querían el beneficio. Los límites del anticristo o el anticristo está limitado es lo que quiero hablar en este día. Ciertamente, hermanos, vienen tiempos difíciles al mundo. La gran tribulación tiene que ver con la salvación de Israel. Otro nombre, la 70 semana de Daniel, conocida por Jeremías 30 también como los tiempos de la angustia de Jacob. Hay muchos cristianos que no entienden la diferencia del orden mundial, nuevo orden mundial al reinado del anticristo, lo ponen como uno solo. No, hermanos. El nuevo orden mundial no tiene nada que ver con el reinado del anticristo. El nuevo orden mundial es el control económico de todas las naciones, la mayoría de las naciones más bien, para controlar lo que es el aceite, el trigo, las armas y ciertos aspectos en la guerra, porque sabemos bien que las Naciones Unidas no sirven para nada. Sí, las United Nations no sirven para nada, hermanos. Son la organización más inservible que existe en el mundo. Y además son pro-musulmán, son anti-Israel, las Naciones Unidas. Pero yo quiero probarle a usted en esta mañana y mostrarle a usted lo limitado que está el anticristo. Hay mucha gente que le está dando mucho crédito al anticristo que él no tiene, ni merece, ni la Biblia le da.
Primeramente, el anticristo no va a controlar todas las naciones. Va a controlar 10 naciones. El 666 no es para todo el mundo. El 666 es para todos los que están dentro de las 10 naciones que gobierna el anticristo. Que ninguno de ellos va a poder comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Esto no es para el resto del mundo. ¿Va a ser impactado económicamente el mundo? Claro que sí, porque van a estar cayendo juicios de Dios en el terreno del anticristo. Pero tenemos que diferenciar entre lo que es el nuevo orden mundial y el reino del anticristo. Yo lo estuve enseñando porque ya hicimos los estudios expositorios de Apocalipsis, hermano. Por eso le estoy dando como, no estoy leyéndole todo ahí, ya se los di por muchos meses. Entonces, ¿qué es el reino del anticristo? El imperio romano reavivado que habló Daniel con la estatua. Son 10 naciones que el anticristo va a gobernar, incluyendo a Roma. Ahorita le hablo de la fase religiosa. Pero el anticristo va a hacer un pacto de 7 años con Israel de paz. Aunque Israel va a hacer el pacto con el anticristo, los judíos no se van a marcar con el 666, hermano. Porque de otra manera no se pudieran salvar si se marcan con el 666. Las únicas naciones que van a ser marcadas con el 666 es las 10 naciones, son las 10 naciones que controla el anticristo. Que pocos le van a dar resistencia al anticristo por la simple razón de que a todos los que se oponieron a él al principio los mató. Donde muchos cristianos confunden que ahí está hablando del mundo entero, la totalidad del mundo entero, y no. Cuando dice que el anticristo levantó una estatua, una imagen, y le dio poder, y todos aquellos que no se inclinaran a su imagen los iba a matar. Es lógico y natural que no está hablando del mundo entero. ¿Por qué? Porque el pacto es con 10 naciones, gobierna 10 naciones y el trato es de 7 años con Israel. Ese es el anticristo. Pero cuando él da el orden que maten a todos los que no adoraron su imagen, son los que están dentro de las 10 naciones que él controla. Y todos los que se oponen a él los va a matar desde un principio. Y va a dar el orden que el que no tenga su marca o su sello no puede comprar, no puede tener comida. Debido a las guerras en el Medio Oriente, hermano. ¿A qué nivel llegan esas guerras? No podemos saber si va a ser armas nucleares, químicas nucleares, no sabemos. Pero la guerra ahí, ¿qué hay en el Medio Oriente, hermano? La mayoría del petróleo que sale a todo el mundo. Entonces va a haber escasez de aceite, escasez de trigo. El más grande porcentaje de trigo del mundo entero sale de Ucrania, hermanos. De esas áreas. Y es lo que va a estar en la balanza durante la gran tribulación. El trigo bien caro y el aceite escaso. Esto va a causar un caos económico al nivel global. Pero no va a ser el anticristo gobernando a todo el mundo. No enseña eso la Biblia, hermanos. Yo sé que hay muchos de ustedes que creen esa escatología que le han enseñado, pero no es así. Lea su Biblia. Lo que yo le estoy diciendo ya se lo enseñé en la Biblia. El anticristo hace el pacto de 7 años con Israel. Israel lo acepta con el Mesías, les da el lugar donde está el templo ahorita de la mezquita de Omar. Les va a dar ese lugar, van a construir el templo nuevo. Van a hacer el trato de 7 años. Pero el anticristo controlará nada más las 10 naciones que él gobierna. Mientras que el nuevo orden mundial es el control económico mundial, que no va a estar bajo el cargo de un solo hombre, sino de muchas naciones.
Y la gente luego va a la Walmart, mira que no hay cajeros y que hay todo automático. Va a cualquier lugar que ya todo es electrónico y dicen, el anticristo. Es el sistema de control económico, hermanos, del nuevo orden mundial que tenemos. El orden mundial ha cambiado a través de la historia varias veces. Ahorita el nuevo orden mundial lo tiene Estados Unidos y sus aliados. Tienen el control de ellos. Lo que estamos viendo ahorita, bajo las pólizas de Barack Hussein Obama y de Biden, es que ellos le están dando mucho poder a Rusia, a China y a Irán. Y mucho dinero. Los democráticos. Y esto está causando que Israel se preocupe. Porque se cree que ya Irán tiene capacidad nuclear para amenazar a Israel. Y ahorita, hermano, ore por Israel. Ore por Benjamín Netanyahu, que es el presidente, el primer ministro de Israel. Y él está en una posición difícil ahorita, hermano, porque él no puede permitir que Irán produzca un arma nuclear, porque los mulas de Irán, el expresidente Mahmoud Ahmadinejad, dijo que él era el escogido para causar el caos mundial antes de que se presentara el 12º imam que ellos están esperando. ¿A quién está esperando Israel, hermano? Al Mesías. Pero Cristo ya vino. Lo rechazaron. Pero los musulmanes y los judíos están esperando a un Mesías, hermano. Ellos están esperando al 12º imam y los judíos están esperando que Cristo venga. No me pierda de trayectoria, porque esto es algo bien sencillo, pero si no lo entiende, si no me sigue la trayectoria, se confunde, como mucha otra gente. Entonces, después de esto, que el anticristo firme el pacto de 7 años, Israel se mira amenazado, hermanos. Y Benjamín Netanyahu ahorita está pensando seriamente atacar las facilidades nucleares de Irán, porque Mahmoud Ahmadinejad, el expresidente, y los mulas, el peligro de Mahmoud Ahmadinejad, hermano, es un chaparrito así bien pretito, parece changuito, con una barba así. Ya no es presidente, pero él era el presidente. Y lo quitaron porque estaba causando mucho espectáculo él. Pero el plan del anticristo, el plan de Satanás, es destruir a los judíos mezclándose y metiéndose entre ellos como un solo pueblo. Por eso yo nunca he estado de acuerdo con el tratado que dividan a Israel en dos, que le llaman el doble estado, dual state, que muchos presidentes lo han querido hacer. Eso está mal. Israel le pertenece a los judíos porque Dios se los dio. Nadie va a sacar a Israel, a los judíos de Israel, de aquí en adelante. Nuevo orden mundial, el control económico de casi todo el mundo. Pero el nuevo orden mundial no lo va a controlar el anticristo. Lo quiere controlar ahorita China y Rusia y los musulmanes. Quieren devaluar el dólar, quieren que el aceite y todo el intercambio que la mayoría se hace con dólares se haga en el dinero chino o ruso. Le digo una cosa, no les va a trabajar, hermano. Porque la gente confunde el nuevo orden mundial con el anticristo. El anticristo está limitado, hermano, a las 10 naciones que él va a controlar. Ya le hablé de los 21 juicios que caen ahí en el Medio Oriente. Todos los 21 juicios de Apocalipsis están cayendo en el Medio Oriente, donde reina el anticristo. Es como cuando vinieron las plagas y le cayeron a Egipto, pero no en Gosén, donde estaba el pueblo de Israel. Casi 2 millones de judíos. No cayeron las plagas ahí ni los juicios. Con la excepción del ángel de la muerte. El ángel de la muerte cuando iba a pasar ahí por el día que celebraron la Pascua, iba a pasar tanto por Gosén como por Egipto. Y es el ángel de la muerte, no miraba la sangre del cordero en los postes o en los dinteles, iba a morir el primogénito. Entonces Israel tuvo que poner un tipo de Cristo, hermano,
un tipo de Cristo. Tuvieron que poner la sangre en los postes o en los dinteles para que el ángel de la muerte no entrara y matara al primogénito. De esta igual manera, los juicios de Dios van a estar cayendo sobre el reino del anticristo, los 21 juicios de Apocalipsis. Ahora, no me malentienda, va a impactar estas guerras y todos estos juicios van a impactar al mundo entero en cuanto a comida, trabajo, escasez de aceite. Nosotros estamos en el Permian Basin, hermano. Nosotros tenemos una ventaja que si se escasea el aceite lo vamos a producir aquí como lo hizo Trump cuando estaba Trump de presidente. Nos hizo independientes de OPEC, las naciones de exportación petrolera del Medio Oriente. Por eso aprenda su escatología correctamente, hermano, porque hay muchos por ahí que en realidad no conocen la escatología. Dice hermana Hortensia, basta, buenos días desde El Paso, Texas, bendiciones a todos. Dios les bendiga, hermana, gracias. Dice hermana Enriqueta Carrizales, entonces, ¿cuál es el templo correcto? Porque yo soy miembro de la Asamblea de Dios. Ay, se me fue la señal. Entonces, ¿cuál es el templo correcto? Correcto, yo soy miembro de la Asamblea de Dios. Antes me congregaba en la Pentecostés Unida con la Asamblea. Bueno, buena pregunta, hermana. Hay una sola verdad, y la verdad es Jesucristo. La verdad es el Evangelio. Por favor, no malentiendan lo que yo les estoy diciendo. Yo duré 40 años en la Asamblea de Dios. Soy independiente. El problema no es la organización de las Asambleas de Dios, hermano. El problema es que Dios, ya que establecen sus dogmas, nadie los cambia. Por ejemplo, hermana, ellos creen que el Espíritu Santo se va en la gran tribulación y no se va, se queda aquí. Necesitamos base bíblica para todo lo que enseñamos. Y ellos creen eso. La Asamblea de Dios, si usted es un divorciado, usted no puede tener licencia con ellos de predicar. La Asamblea de Dios. Pero si usted conoce a ciertos presbíteros por ahí que tienen influencia política en el movimiento, lo casan, no hay problema, lo justifican. A mí me tocó verlo. Me tocó ver que se iba a casar un pastor divorciado con una pastora de México, pero la Asamblea de Dios no aceptaba ese matrimonio porque el hombre era divorciado. Entonces él tenía palanca con un presbítero acá de otro estado y él los casó y la Asamblea de Dios tuvo que aceptar ese matrimonio. ¿Me entiende lo que le quiero decir? No es tanto el templo, no es tanto la iglesia, es el mensaje que predican. Hay Asamblea de Dios que predican muy buen mensaje, pero ellos enseñan que el anticristo va a controlar todo el mundo, hermana. Por eso le digo, lea la palabra, lea la Biblia, ahí sabemos bíblicamente qué es lo que va a pasar. La Biblia no dice que el anticristo va a controlar todo el mundo. Déjenme le digo por qué. Les enseñé en tiempos atrás. El anticristo levanta una estatua, una imagen, y ordena a todos que la adoren. Todos los que están dentro de su reino, obviamente. Y el que no adore la imagen del anticristo, de la bestia, dice que los va a matar. Entonces la pregunta surge, si el anticristo controla las 195 naciones que existen, entonces el anticristo va a matar a las 185 naciones que no adoren su imagen. No, ¿por qué? Porque va a matar a los que están dentro de su reino nada más. Porque hay millones y billones que entran a la gran tribulación, que entran al milenio. Después de los juicios de Dios sobre el reino del anticristo, sobreviven millones, billones de personas que entrarán al milenio. Estos son los que van a entrar al milenio, cuando van a predicar los ángeles e Israel el evangelio. La escritura donde dice, y será predicado el evangelio hasta todo el fin del mundo, y será el fin, no está hablando de nosotros. Le expliqué escatológicamente, no hay tal cosa que un fin. Cuando la palabra de Dios dice, vendrá el fin, y vendrá el fin, y será el fin, se refiere al fin de la edad, no de toda la humanidad como la conocemos. ¿Ok? Y por eso le digo, yo no estoy contra la iglesia bautista, yo no estoy contra la iglesia Asamblea de Dios, la iglesia de Dios vivo.
yo no estoy contra ellos. Yo no estoy contra algunos, bueno, no voy a mencionar esa denominación porque sí estoy en desacuerdo en muchas cosas con ellos, pero lo que le quiero decir, Asamblea de Dios, Primera Bautista, cualquier denominación que exista, hermanos, tiene que someterse a la sana doctrina, exclusivamente a lo que la palabra de Dios dice, pero dejándolo en contexto. Entonces, no se trata de una iglesia ser correcta, se trata de que el mensaje sea correcto, que el mensaje sea bíblico, que el mensaje esté en contexto. Porque no hablamos de una religión, hablamos de una verdad que es Jesucristo. Hablamos de un solo evangelio que existe, el evangelio de Cristo. Entonces, esto viene en Bautista, Asamblea de Dios, diferentes denominaciones. Pero dentro de ellos hay muchos que tienen un dogma que no es bíblico, como esto que le acabo de explicar. Por eso no se trata de decir cuál iglesia es la correcta, cuál no es la correcta. Es cuál está aplicando el evangelio. Y por eso le digo, ¿cuál es el templo correcto? No es el templo, es el mensaje que predican. Es el mensaje. Yo vengo a las asambleas de Dios. Yo no estoy diciendo que las asambleas de Dios están perdidos o no conocen a Dios. Lo que le estoy diciendo es que son dogmáticos en unas ciertas áreas. Donde yo no estoy de acuerdo en muchas iglesias apostólicas, no estoy en contra de ellos ni tampoco los condeno. Pero donde yo no estoy de acuerdo con las iglesias apostólicas es que ellos son dogmáticos también. En lo del bautismo. Ellos no aceptan al Padre, Hijo, Espíritu Santo como personas. Dicen que son manifestaciones. Y esto viene, hermana, de lo que llamamos el modalismo, establecido por Sabelio en el año 260. Que él decía que no podía haber tres personas, un Dios en tres personas. Eran modos, donde sale modalismo. Y el énfasis de ellos es bautizar como ellos dicen nomás. Si usted no es salvo. Por eso le digo, yo tuve muchos argumentos con de las UPC aquí en Odessa y la Life Challenge. Porque para ellos, el día de hoy, yo soy un hijo del diablo. Porque yo no me bauticé como ellos dicen en Hechos 2:38. Dicen, tú te bautizaste como la ramera. Mateo 28:19. Y se inventan una historia falsa que Roma puso en Mateo 28:19 ahí. Pero es una historia falsa, porque eso lo dijo Cristo. Y Cristo es el que dio el mandamiento de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo, no la Iglesia Católica. Porque no había Iglesia Católica hasta el año 312, cuando Constantino juntó la Iglesia perseguida con la Iglesia del Estado y la idolatría y formó lo que hoy conocemos la Iglesia Católica Romana. Enoteístas que adoran el sol por medio de la Eucaristía, por medio de lo que ellos llaman el Santísimo. Por eso, hermano, yo no quiero que usted malentienda lo que estoy diciendo. La Asamblea de Dios es buena. Las bautistas son buenas. Lo único que yo diferencio entre los bautistas es que ellos dicen que la salvación no se pierde, que se llama calvanismo. Por eso le digo, no va a hallar una iglesia a usted perfecta. Mientras que prediquen a Cristo, mientras que prediquen que Cristo es el Salvador, que Cristo es el único camino, no vamos a hallar una iglesia que está perfecta, hermanos. Simplemente yo no soy un estudiante de escatología de ayer. Tengo más de 40 años estudiando escatología, hermano, y la Biblia no enseña que el anticristo va a gobernar todo el mundo. Pero volviendo al tema, las limitaciones del anticristo. El anticristo está limitado a solo 10 naciones, a marcar solamente los que están dentro de su reino. Los juicios, 21 juicios de Apocalipsis, están asignados exclusivamente para el reino del anticristo. Léale en Apocalipsis 13 y 16 y en 15. Léale ahí. Todos los juicios están cayendo sobre el reino del anticristo. El granizo de 80 libras. Hace una semana pasada nos cayó un granizo aquí del tamaño de una pelota de golf, hermano, y el daño que hizo. ¿Y qué puede pasar un granizo de una pelota de golf? No tanto, hermano. Este granizo que va a estar cayendo sobre el reino del anticristo va a pesar 80 libras. Cada granizo. Va a haber tinieblas en el reino del anticristo. Va a quemar el sol en el reino del anticristo.
Léale, dice sobre aquellos que tenían la marca de la bestia. Habrá tinieblas, unas llagas en la piel. Va a ser tanto el sufrimiento para los que están dentro del reino del anticristo que van a pedir a las piedras que caigan sobre ellos y lo escondan del rostro de aquel que está en el trono. ¿Por qué miran a Cristo en el trono? Porque hay destellos, visiones de Cristo en las nubes durante la gran tribulación, pero no es el parousia. El parousia es cuando Él venga y establezca su reino. ¿Ok? Buscamos sana doctrina, hermanos. Buscamos predicar la sana doctrina. Esa es la iglesia correcta. No que diga que predica sana doctrina. Por eso la tarea nuestra como hijos de Dios, como cristianos, es escudriñar la Escritura. Mira, hermano, yo conozco pastores que se han desviado terriblemente. Y le voy a decir algo por experiencia para que me entiendan. Le voy a decir algo por mi experiencia. Cuando un pastor se tuerce de la doctrina, hermano, la mayoría de la gente lo va a seguir. Entiéndame, hermano. La iglesia donde yo iba por 40 años se torció el pastor y la mayoría de la gente se torció con él. Esta iglesia grande que está acá para el sur, hermano, andaban allá en Vino Nuevo. En toda esa basura de Ronnie Howard Brown. Enseñando doctrinas de demonios en esa iglesia. Y el pastor dejándolos ir para El Paso y dejándolos ir para Dallas a que los emborracharan y tanta malicia y media que hacían ahí. Invitando a Dios Sánchez que los convirtiera en judíos sarfáticos. Y como se debió a él, se debió a la iglesia también. Lo mismo una iglesia que está acá para el West. Él se creó en las asambleas de Dios, ese pastor de ahí. Él se creó en las asambleas de Dios, creía sana doctrina, ahora dice que es judío mesiánico. Ya no acepta a Cristo como el Salvador. Dice que Cristo no viene. Que tenemos que guardar las ceremonias de la ley todavía. ¿Y qué le quiero decir con esto? Se desvió él y se desvió la mayoría de la gente con él. Los que establecieron la palabra de fe, de donde viene E.W. Kenyon. Vamos al revés. Emerson. Vamos al revés. Frank Anton Mesmer, Emerson, E.W. Kenyon, Kenneth Hagin Sr., Kenneth Copeland, y de ahí salieron todas las demás ramitas de este movimiento de la palabra de fe, donde están miles y miles de iglesias metidas. T.D. Jakes, Joel Osteen, George Myers, Don K. Wood aquí de Odessa, Jesse Duplantis, Creflo Dollar, Paula White, Rick Warren. Ahí está la mayoría de la iglesia apostatada en esos movimientos, hermano. Pero cuando se desviaron ellos, ¿qué le digo? La iglesia se desvió juntamente con ellos. La doctrina de la palabra de fe, de la filosofía positiva, que usted llama las cosas que no son como si fuese, de las sanidades psicomáticas, que todo está en la mente, usted nomás tiene que repetir y repetir y repetir, que no tiene nada. Esas son doctrinas de demonios, hermano. ¿Y qué pasó con esta gente? Van a iglesias falsas, se desvía el pastor, ¿y qué pasa? Se desvían con ellos. Por eso usted y yo como cristianos, como creyentes, tenemos que escudriñar la palabra de Dios, hermano, leer la palabra de Dios, dejarla en contexto, y cuando un pastor, un maestro le empieza a usted a enseñar la Biblia, a predicar la Biblia, cuando saque un versículo de contexto, asegúrese usted que está fuera de contexto, porque usted tiene que estudiar. Llámele atención a su pastor. Oiga, pastor, usted dijo esto, pero ¿dónde está en la Biblia esto? Y si su pastor no respeta su opinión, sálgase de ahí, porque ese pastor es manipulador. Todo pastor que ama a Dios, todo pastor que ama a su iglesia, hermano, y la iglesia tiene una queja o tiene una cuestión sobre su doctrina, el pastor tiene que humildemente enseñarle a esa persona. Ese es nuestro trabajo, hermano. Yo soy de los pocos pastores, hermano, que no me enojo cuando cuestionan lo que enseño. Y la mayoría de los pastores que yo conozco lo condenan si usted cuestiona lo que enseñan. Pero, hermanos, yo fui a una iglesia por 40 años y ese pastor se desvió terriblemente por el amor al dinero. Y por eso le digo, estamos en tiempos críticos y en apostasía. Pero volviendo al tema, el anticristo está limitado, hermano, a lo que él puede ser. No va a haber una sola religión mundial. ¿Quién le dijo esa mentira? No confunda el movimiento ecuménico y le llame una religión mundial. Son dos cosas muy diferentes. Déjame una cosa, los rusos nunca se van a unir al Papa. Los chinos, que son varios billones, hermano. Como 1.4 billones los chinos.
nunca se van a unir al Papa. Los hindús, que son la siguiente religión más grande, jamás se unirán al Papa. Y no se diga los ateos. ¿Cuándo se van a unir los ateos al Papa? Y las iglesias cristianas que no queden en el arrebatamiento, que aquí se queden, ¿usted cree que se van a unir al anticristo? ¿Al Papa, digo? No confunda el movimiento ecuménico, que es muy grande. En el movimiento ecuménico está Rick Warren, Joel Osteen, Kenneth Copeland. Ahí está en YouTube. Métase ahí y busque cuando hicieron pacto. Rick Warren, Joel Osteen y Kenneth Copeland. Los representantes de la palabra de fe más poderosos. Donde hacen alianza con el Papa. Entonces va a existir el movimiento ecuménico durante la gran tribulación. Pero no es una sola religión para toda la humanidad, hermano. Eso es una mentira. Porque está limitado el anticristo sobre el área que él puede controlar. Porque ¿quién lo limita? El que lo crió. El que tiene el control absoluto del mundo y del universo es Dios. Es Jesucristo. Jesucristo no va a permitir que el anticristo mate a toda la humanidad que no adora su imagen, hermano. Porque esta raza humana la creó Dios para su honra y para su gloria. Todas las almas son mías, dice el Señor en Ezequiel. Todas las almas son mías, no son del anticristo. El anticristo se le va a permitir perseguir a los que se sometieron a su reino, porque ellos no tienen la protección de Dios. Los que se sometan al reino del anticristo no tienen la protección de Dios, por eso les cae en juicio a ellos mismos. Lea Apocalipsis, hermano, tengo 40 años estudiando la palabra, más de 40 años estudiando la palabra de Dios, hermano. Y la escatología, yo sé lo que le estoy enseñando. Por eso no estoy de acuerdo que estén predicadores enseñando esas mentiras que va a haber, que el anticristo controla a todo el mundo. Que va a haber una sola religión mundial. Porque son dogmáticos, es el dogma que es de las asambleas de Dios, hermano. Por eso le digo, hay que tener cuidado, hermano, lo que enseñamos, a quién seguimos. Lea la Biblia, hermano, es importante que usted lea la Biblia, que usted entienda la palabra de Dios y la estudie bien. Ahora, por último, le voy a decir una cosa. Vienen tiempos terribles, hermanos. Vienen tiempos terribles. Es tiempo de usted y yo determinarnos, o le vamos a servir al Señor Jesucristo o no. O se va a unir a la iglesia verdadera de Cristo, al cuerpo de Cristo, o se va a unir a cualquier religión que anda por ahí flotando, de tanto profeta, tanto apóstol, predicando filosofía positiva, que usted es un Dios, que usted puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Qué mentira del diablo, hermano. Romanos 4, de donde sacan ellos esa doctrina, Romanos 4 habla claramente que Abraham le creyó a Dios, que llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham le creyó a Dios. No dice que Abraham llamó las cosas que no son como si fuesen, dice que Abraham le creyó a Dios. Y la mezcla de la psicología, la nueva era, la filosofía de la mente positiva, la psicología positiva, todas estas, hermanos, movimientos son falsos y son doctrinas de demonios, lo cual el Espíritu Santo nos alertó que vendría y sucederían en los tiempos que estamos viviendo, hermano. Ya a los cristianos no les importa sana doctrina. Van a cualquier iglesia porque está bonita, porque está grande, porque tiene mucho programa ahí, mucho show ahí, mucha bandera, mucho cantar, 2, 3 horas cantar. Y la mayoría de ellos no conocen la Escritura, hermano. Dios nos ayude, hermano. El anticristo está limitado, hermano. No tenga miedo, pero tampoco se venda a la apostasía de la iglesia. Porque una de las últimas profecías antes del rapto, del arpazo, es que la iglesia se iba a apostatar. Y no puede apostatar a alguien que nunca estuvo en la verdad. Como la iglesia católica, el hinduismo, el musulmán, el islam, los hindús. No se pueden apostatar, hermano, los que nunca estuvieron en la verdad. Es imposible. Solamente se pueden apostatar los que en un tiempo conocían la verdad y se apartaron de la verdad. Se apartaron de la sana doctrina. Ellos son los que se pueden apostatar. Y Cristo dijo, el Espíritu Santo dice, que en los últimos días, antes del arrebatamiento, habría una grande apostasía. Y ya la estamos viendo. Cristianos que viven como el mundo, se tatúan, se emborrachan, viven juntos sin casarse, son homosexuales, son lesbianas. Organizaciones cristianas de nombre, ordenando homosexuales y lesbianas como pastores y pastoras. Los de Hillsong y muchos otros grupos
teniendo a gente ecuménica ministrando en el altar, teniendo a gente adúltera ministrando en el altar, teniendo homosexuales y lesbianas dirigiendo la alabanza, hermano. Por favor, hermano, ¿dónde está la convicción de la iglesia? De que el lugar de Dios, la casa de oración, sea un lugar santo. Que el púlpito no se le dé a un homosexual, a un lesbiano, a un perverso, a un falso profeta, a un falso maestro. Que el púlpito se le dé solamente a aquellos que son hijos de Dios y van a enseñar la palabra de Dios, la sana doctrina a la iglesia. El púlpito no es para ningún otro entretenimiento. Vaya a la iglesia, vístase honrablemente, honrosamente, honradamente, tanto el hombre como la mujer. No se suba al altar a predicar ni a cantar, enseñando la mitad del cuerpo. Tenemos que volver a la santidad, hermano, a tener reverencia a Dios, al culto a Dios, y no ser cobardes y vendernos por el miedo al qué dirán, por el miedo a que nos acusen que somos gente que juzga mucho, gente que tenemos prejuicio. No, predicar la verdad en medio de este mundo perverso no es prejuicio, hermano. Lo hizo Noé, lo hizo Cristo, lo hizo Pablo, lo hizo Pedro, lo hizo Juan, lo hicieron los apóstoles. Y lo tenemos que hacer nosotros. Con amor, predicarle la verdad al mundo, hermano. Con amor, predicar contra la apostasía. Tampoco sea un legalista, nomás golpeando gente. O pisoteando a la gente creyéndose usted más santo que ellos. Pero no venda tampoco la verdad. Predica la verdad con convicción, hermano. A usted se le arrima a alguien viviendo en pecado, una homosexual, lesbiana, un transvesti, y le dice que así me hizo Dios, repréndalo. ¿Y es que tienes tú? Tienes un problema, que el Señor te reprenda. Dios creó hombre y mujer y punto. No tenga miedo de hacer eso, pero hágalo con amor. Porque si la iglesia no se levanta, hermano, y protesta esta apostasía, tarde que temprano usted va a estar en las mismas, igual que ellos, consintiendo todo tipo de pecado por miedo al que dirán. Como quiera nos van a odiar, hermano. Mejor predique la verdad. Agrade a Dios. Dijo Pablo, ya por último, dijo Pablo, si yo sirvo a los hombres, y si fuera siervo de los hombres, ya no podía ser yo siervo de Dios. O predico lo que Dios me mandó a predicar, o lo que la gente quiere escuchar. Y todo aquel que se vende a predicar lo que la gente quiere escuchar, es un apóstata. No se venda, hermano. Levantemos el estandarte, contendamos por la fe, porque ya estamos en la recta final. Cristo viene por la iglesia y es menester que nos preparemos, porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Yo, usted, todos nos tenemos que preparar. Yo y usted, si no estamos en santidad cuando la trompeta suena, nos vamos a quedar, hermano. Tenemos que buscar a Dios, hermano, y venir